Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes para poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Discriminación en el consumo. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia dirigida a la ciudadanía, la Escuela Nacional del Indecopi busca brindar información a los consumidores sobre la discriminación en el consumo y la labor que cumple el Indecopi en dicha materia, haciendo especial énfasis en las acciones desarrolladas para prevenir la misma. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señora Nina Yancamil Sala Barriga, quien es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en operaciones y productos financieros por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Empresarial y Financiero por la ESAN Graduate School of Business. Actualmente se desempeña como analista legal de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Adelante, Nina. Buenas tardes a todos. Disculpen, mi fondo de pantalla no me está ayudando. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se ve y se escucha perfecto. Listo. Muchas gracias, Mabel. Muy agradecida con la escuela por brindarnos esta oportunidad para poder compartir con ustedes este tema que resulta tan relevante en la actualidad, en tanto somos una sociedad que todavía mantiene ciertas brechas permanentes y en las que ciertas conductas estereotipadas se mantienen en nuestras relaciones de consumo, ¿no? Perjudicando de alguna manera pues el normal desarrollo del sistema económico con el que contamos, ¿no? Entonces, como autoridad también no solamente tenemos una labor supervisora y sancionadora, sino también educativa a través de nuestros pronunciamientos y de la línea y de la interpretación que sigue teniendo en este caso la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, el Indecopi en general, con todas las acciones y medidas que viene adoptando al respecto. En ese sentido, no sé si me pueden ayudar pasando la lámina. Sí, bien. Como primer punto, primero poner en claro qué es discriminar, ¿no? Según el diccionario de la RAE, es un seleccionar excluyendo, pero también como primera acepción, ¿no? Pero también implica dar trato de inferioridad a una persona o a un colectivo por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otras características u otra índole, ¿no? Ahora, nosotros podemos entender que discriminar, pues, se constituye como un trato desigual, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, en una negativa de contratar, en una interrupción injustificada de algún servicio que se me esté brindando, no sé, pues, por ejemplo, retirarme de algún local, ¿no? O solicitarme que me retire del local, excluirme de alguna actividad, entre otros, ¿no? Y bueno, para estos supuestos claramente no habría una causa objetiva o razonable, ¿no? Valiéndose básicamente para ejecutar este tipo de actos por determinadas condiciones que pueden ser, por ejemplo, económicas, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad, sexo o cualquier otra índole, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos primero que mencionar
el marco legal internacional con el que contamos, ¿no? Y en este punto hay que precisar a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo 7 se establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, ¿no? Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja dicha declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Por su parte, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, ¿no? Además, la ley prohíbe toda discriminación y garantiza que todas las personas se encuentran protegidas igual y efectivamente por cualquier acto de discriminación, ya sea por motivo, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, su origen nacional, su origen social, su posición económica, su nacimiento o cualquier otra condición social. Asimismo, tenemos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que todos los estados que forman parte de esta convención están o tienen un compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, entre otros, ¿no? Con lo cual, dado que Perú es parte de esta convención de los tratados de derechos humanos antes mencionados, estamos obligados a garantizar que no exista discriminación alguna por ningún motivo o ninguna condición, y debemos respetar y proteger el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Ya en el marco legal nacional, en nuestra Constitución, en sus artículos 2.2, se establece claramente la igualdad ante la ley, ¿no? Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Y además, en el mismo cuerpo normativo se establece o se reconoce y protege los derechos de los consumidores, disponiendo que el Estado tiene que defender el interés de los consumidores y los usuarios, y para cumplir con esta labor se debe garantizar no solamente el derecho a la información, sino también a que se respete su salud y su seguridad, ¿no? El Tribunal Constitucional, que interpreta nuestra Carta Magna, ya ha subrayado que nuestros derechos fundamentales, como la igualdad y no discriminación, así como los derechos de los consumidores, no solamente son exigibles para los poderes públicos, sino también para los privados, reconociendo así una eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Y además tenemos a nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el cual también en sus artículos 38 y en el 1 literal D también se establece esta protección. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuándo o en qué supuestos Indecopi tiene competencia para conocer estos hechos, ¿no? Y además, con motivo de qué situaciones la autoridad pues ha determinado cuándo se configura un acto discriminatorio o no. Bueno, evidentemente cuando un consumidor pues cuestiona una práctica desplegada por los proveedores en su contra, ¿no? Estén o no dentro de una relación de consumo, se vean expuestos o incluso en una etapa preliminar a esta, ¿no? Un poco para ponerlos en contexto, ¿no? Debemos entender que un consumidor es un destinatario final de un bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, una alumna o un alumno de un centro educativo que evidentemente reciben la prestación del servicio educativo, o una persona que paga por una entrada para acceder a una discoteca, o en todo caso el pasajero de un vuelo, ¿no?
que se dirige, por ejemplo, de Lima al extranjero, ¿no? Mientras que un proveedor es una persona natural o jurídica que es dueña del establecimiento o de la empresa que vende el bien o presta el servicio, ¿no? En este caso, siguiendo la línea de los ejemplos para un consumidor, pues en tanto la alumna o el alumno califica como consumidor, es el centro educativo, el promotor de la institución educativa, el proveedor que presta el servicio, ¿no? En la misma línea, el proveedor se constituye, por ejemplo, en la discoteca, que puede constituirse o que puede estar representada, perdón, por una persona natural o una persona jurídica. Asimismo, el proveedor también podría ser la aerolínea, con quien se contrata el ticket de viaje. Y bueno, una relación de consumo es un vínculo que se da entre un consumidor y un proveedor cuando el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con el segundo, con el proveedor, a cambio del pago de un precio. Ahora, en estos casos de discriminación, no es necesario que se esté dentro de una relación de consumo para que se pueda configurar el trato discriminatorio, ¿no? Uno puede encontrarse expuesto a esta relación de consumo a través de una etapa preliminar, ¿no? Por ejemplo, que ingrese a un centro comercial para finalmente poder acceder a algún producto o algún servicio, y sea en el marco de esa exposición que yo o se despliegue en contra mía algún acto de discriminación. Con lo cual, es un derecho de los consumidores pues recibir un trato equitativo y no ser discriminado, mientras que los proveedores tienen una prohibición de discriminar y de excluir a las personas, salvo por motivos de tranquilidad y seguridad, como explicaremos a continuación, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Sí, siguiente. Sí, el artículo 38 del Código nos dice sobre la prohibición de discriminación que en el 38.1 los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole respecto de los consumidores. Se encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo, como ya fue explicado previamente, ¿no? Ahora, en el 38.2 también se menciona que está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. Y en el 38.3 se menciona sobre el trato diferente a los consumidores que éste debe obedecer a causas objetivas y razonables, ¿no? Y bueno, que la atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas, que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente. Con lo cual, ese código protege al consumidor directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo en una etapa preliminar a esta regulación contenida en el artículo 3, ¿no?, del título preliminar. Finalmente, de la lectura de esta norma, pues podemos ver claramente que el código califica la discriminación en el consumo como una infracción y por tanto Indecopi, ya sea por propia iniciativa o por denuncia de un consumidor o de una asociación de consumidores, puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor que pueda estar involucrado en este hecho, ¿no? Y además, en tanto se determine esta infracción, está facultado para ordenar el cumplimiento de medidas correctivas, así como para imponer multas de hasta 450 UITs, ¿no? De esta manera, estableciendo esta prohibición legal de la discriminación en el consumo, se expresa el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, acorde con la regulación nacional y con la supranacional.
¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para recapitular, las denuncias pueden ser formuladas por un consumidor o por una asociación de consumidores, siempre que acrediten este trato diferenciado mediante cualquier medio probatorio que haya estado a su alcance, ¿no? Para esto, los consumidores pueden hacer uso de videos, audios, consultaciones policiales, documentos escritos, reclamos, entre otros, que permitan verificar el despliegue de este trato diferenciado, ¿no? Y ante eso será el proveedor que pues despliegue las acciones para demostrar que este trato diferenciado fue justificado, objetivo, razonable, ¿no? Eh, Ahora, en este punto quería comentar que cuando el código entra en vigencia y hasta junio del 2019, la sala interpretó que este artículo contenía dos tipos infractores, ¿no? Eh, Uno de ellos vinculado con la discriminación por condición respecto de grupos vulnerables o históricamente discriminados, ya sea motivos étnicos, raciales, discapacidad, orientación sexual, ¿no? Y que existía otra conducta que era el trato diferenciado ilícito, esto es por ejemplo, ¿no? La selección de clientela, la exclusión de personas u otras prácticas similares cuando no se trataba de estos grupos vulnerables o históricamente segregados, ¿no? Sin embargo, como mencioné, ya desde el 2019 se efectuó un cambio de criterio que hasta la fecha se mantiene, en el cual estas conductas o este tipo de situaciones se analizan como una única conducta que involucra una afectación al artículo 38, el cual regula la discriminación en el consumo. Con lo cual, si bien es cierto que hay situaciones de discriminación que atienden a determinadas condiciones, motivos étnicos, raciales, discapacidad, se entiende que esta es una discriminación en el consumo agravada, ¿no? Que responde a estas condiciones. Mientras que los otros supuestos, selección de clientela, etcétera, se tratan de discriminaciones no agravadas, ¿no? Sí. Asimismo, mencionarles que también existe para acreditar o al momento de analizar este tipo de hecho, una flexibilización también respecto de la carga de la prueba, ¿no? Con relación a los indicios que pueden presentar las partes, esto atendiendo a lo que establece el artículo 39 del Código, ¿no? Que dispone sobre la carga de la prueba, que la carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado cuando el procedimiento se inicia por denuncia de este o a la administración cuando se inicia por iniciativa de ella. Ahora, para acreditar esta circunstancia no es necesario que el afectado pertenezca a un grupo determinado, ¿no? Sino que corresponde al proveedor del producto o servicio acreditar la existencia de esta causa objetiva y justificada, ¿no? Y si el proveedor demuestra la existencia de esta causa objetiva y razonable, le corresponde a la otra parte probar que esta es en realidad un pretexto o una simulación para incurrir en las prácticas discriminatorias, ¿no? Y para estos efectos se puede emplear indicios o cualquier otro sucedáneo de los medios probatorios, ¿no? Con lo cual, a través de la revisión de estos indicios o de la construcción de sucedáneos, se pretende analizar si efectivamente se habría desplegado este trato, ¿no? Y también para el análisis de este tipo de situaciones, Indecopi también en algunos supuestos, dependiendo del tipo de hecho denunciado, del tipo de hecho que se pretende verificar, también puede realizar determinadas inspecciones de manera previa al inicio de un procedimiento, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Con lo cual,
tenemos tres posibles escenarios para este tipo de situaciones, ¿no? Cuando la parte denunciante no invoca un presunto trato diferenciado, pero no lo acredita a través de ningún indicio, ningún instrumento, ningún sucedáneo, entonces indefectiblemente el resultado será declarar infundada la denuncia. Mientras que cuando la parte denunciante acredita efectivamente este trato diferenciado, pero la proveedora o el proveedor aporta una causa objetiva y justificada para desplegar esta conducta, por ejemplo, motivos de seguridad, de tranquilidad, salud, etcétera, entonces se considera que se trata de una conducta lícita y por tanto corresponde declarar infundada la denuncia al no haberse verificado un trato discriminatorio en perjuicio del consumidor o la consumidora. Y finalmente, ¿cuándo se declararía fundada una denuncia, no? Cuando la parte denunciante, pues, acredita el trato diferenciado y la proveedora no aporta ninguna causa objetiva, justificada, razonable para desplegar esta conducta. Y esto, pues, permite considerar probada la discriminación en el consumo, ¿no? Sí. Si alguno tuviera alguna consulta en este punto, va a ser muy importante que vayan plasmando sus preguntas en el chat para poder ir al final de la presentación, recabar todos sus comentarios o preguntas y poder también atenderlos. Bien, como mencionamos, si se determina la infracción administrativa, la autoridad pues tiene la posibilidad de disponer medidas correctivas, ordenar medidas correctivas. Siguiente lámina, por favor. Ordenar medidas correctivas a los proveedores sobre los cuales se haya determinado su responsabilidad, ¿no? Ahora, en los pronunciamientos sobre casos de discriminación, tanto las comisiones con competencia en materia de protección al consumidor como la sala han preferido ordenar medidas correctivas complementarias en algunos casos, ¿no? Siendo las más frecuentes, a modo de ejemplo, el cese de la conducta y la publicación de carteles que evidencien que no está permitido discriminar o desplegar algún trato discriminatorio, ¿no? De hecho, cuando ustedes pueden acceder a algún establecimiento comercial o algún lugar, suelen ver en las entradas o en las puertas de estos lugares, pues estos carteles, ¿no? Y esto de alguna manera no solo da cuenta de esta prohibición, ¿no? Sino que también le permite al consumidor conocer sus derechos y saber que si es afectado, pues puede formular un reclamo en contra del proveedor y denunciar esta conducta ante el INDECOPI, ¿no? Asimismo, como otras medidas correctivas complementarias, y cuya base normativa es el 116 del Código, también existen capacitaciones, ¿no? Básicamente medidas que de alguna manera están más enfocadas en casos de discriminación agravados, ¿no? Por ejemplo, por edad, por género, por orientación sexual, etcétera, ¿no? En este sentido, pues estas medidas correctivas de alguna manera permiten que las empresas desarrollen programas de cumplimiento que les permitan capacitar a todos sus trabajadores o a todas las personas que componen el negocio, ¿no? Ya sea desde el funcionario en el más alto nivel hasta la persona pues que da la cara y que es de alguna manera la primera línea que tiene contacto con los consumidores, ¿no? Entonces, a través de estas capacitaciones, pues se busca prevenir cualquier tipo de discriminación y bueno, abarca a todos los empleados, a que entidades especializadas en la materia puedan cumplir con capacitar a este personal y además
que se acredite, que se ha cumplido con realizar este tipo de programas que concienticen al negocio, a la empresa, al proveedor, sobre este tipo de actos de discriminación que no se pueden de presentar, ¿no? Con esto, de alguna manera, y en muchos casos disponiendo de manera complementaria la implementación de carteles y la adopción de capacitaciones que estén debidamente sustentados, se busca que estas situaciones no se vuelvan a dar en el futuro por parte de la empresa sobre la cual se determinó su responsabilidad, ¿no? Y también, siguiente lámina, por favor. Sí, también existen medidas correctivas reparadoras que, bueno, en muchos de los casos se disponen a solicitud de la parte denunciante, ¿no? En algunos casos, los denunciantes afectados pues solicitan la remisión de cartas de disculpas para ellos, o comunicados públicos, etcétera, ¿no? Medidas correctivas muy específicas y, como indiqué, estrechamente vinculadas con los particulares hechos denunciados y verificados, ¿no? Además de, por ejemplo, estas cartas de disculpas o estos comunicados, existen casos de seguros donde se denunció la negativa a contratar de las aseguradoras y donde se ordenó que se evalúe nuevamente la solicitud de los denunciantes, ¿no? Como indiqué, disposiciones muy vinculadas con el hecho infractor demostrado. Siguiente, por favor. Bien, y además de las medidas correctivas, también corresponde que la autoridad imponga sanciones. Sanciones que sí, el código establece que pueden ser de hasta 450 UITs, pero un poco teniendo en cuenta la línea jurisprudencial con la que, que tenemos en la actualidad, en casos de discriminación agravada, pues se han impuesto sanciones de hasta 50 UITs, ¿no? O sea, cuando estos actos de discriminación responden a motivos racistas, homofóbicos, u otros similares, ¿no? Porque a través de la imposición de pues, multas tan altas, ¿no? Se busca desincentivar que este tipo de hechos se vuelva a presentar, ¿no? Y bueno, en casos de discriminación no agravada, se han podido imponer amonestaciones o multas de 5 a 10 UITs, ¿no? También es importante considerar que si una sanción es apelada y llega al tribunal, y si el tribunal pues evidencia que esta sanción no ha sido debidamente motivada, pues la anula para que vuelva a comisión y la misma se encuentre debidamente sustentada, o en todo caso, si la misma ha sido debidamente graduada, pero no ha considerado determinados matices de la conducta, la afectación, etcétera, sin afectar su motivación, ¿no? Podría colocarse pues una precisión sobre que correspondía tal vez una multa mayor, pero por el principio de reforma en peor contenido en el tubo de la LPAG, pues no se podría empeorar la condición de la persona jurídica o de el administrado que apeló, ¿no? Y finalmente, otro aspecto a considerar en las sanciones es en el caso de las microempresas, ¿no? A las cuales no se le puede imponer una multa superior al 10% de las ventas o ingresos brutos que tengan este tipo de personas jurídicas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces ahora vamos a dar paso a hablar de la principal jurisprudencia
que hemos tenido con relación a este tipo de casos y bueno, a las diferentes situaciones que se han presentado, las sanciones que se han impuesto y también las medidas correctivas vinculadas a este tipo de hechos, ¿no? Una de ellas es la discriminación por motivo de raza, que ha sido de alguna manera evaluada en la resolución 1879-2014, en la que se negó el ingreso a una discoteca en perjuicio de una persona afroperuana, ¿no? Bien, en este caso, la discoteca alegaba de alguna manera que tenían pues era un evento particular, con una selección de clientela particular, ¿no? Que estaba debidamente registrada de manera previa, y bueno, que solamente podían formar parte asociados, invitados, pero en este caso, pues, en base a construcción de indicios y al análisis de un reportaje que fue emitido en Televisión Nacional, pues se verificó que otro consumidor que no calificaba como asociado, invitado a este evento presuntamente privado, ¿no? Pues, y que además ostentaba o tenía rasgos caucásicos, sí había podido ingresar, ¿no? Frente al denunciante que pues también tenía la misma condición, no era ni invitado ni asociado, pero que tenía rasgos afrodescendientes y se le impidió el acceso, ¿no? Por ese motivo, pues se determinó la responsabilidad del proveedor y se le denegó se determinó, perdón, el trato diferenciado en base a causas no objetivas ni justificadas, ¿no? Se le impuso una multa de 50 UITs y como medida correctiva, pues se dispuso abstenerse de incurrir en tal conducta, realizar la capacitación a su personal, colocar un cartel también en su establecimiento en el cual se indicara que no podían desplegar actos de discriminación, así como implementar un aviso en su página web. Asimismo, con relación a la discriminación, siguiente lámina por favor. Con relación a la discriminación por condición de persona con discapacidad, tenemos la resolución 2135-2012, en la cual se analizó que una aseguradora denegó otorgar o contratar un seguro de salud a una señorita con síndrome Down, ¿no? En ese sentido, de alguna manera se había sostenido que esta persona Down calificaba como un riesgo no asegurable, ¿no? A ser propensa en los términos de la aseguradora a desarrollar determinadas patologías. Pero finalmente, del análisis de los medios probatorios, de los argumentos, de las presuntas afirmaciones que desplegó pues, la aseguradora, no se sustentó estas invocaciones, tampoco se proporcionó ninguna estadística, ningún elemento para, de alguna manera, pues, demostrar que las personas con síndrome Down, pues, eran más propensas. Y además se advirtió que la aseguradora en años anteriores había estado estableciendo el aseguramiento de algunas personas con síndrome Down. Por eso en el desarrollo de esta resolución se precisó que si bien las empresas contaban con una libertad para contratar, en todo caso esto no debía perjudicar la dignidad de las personas, ¿no? En todo caso, la aseguradora podía haber incrementado la prima o excluir determinadas enfermedades si efectivamente se acreditaba que estas personas podían desarrollar algunas patologías, pero finalmente, como no se demostró estas invocaciones, pues ni mucho menos que una persona con síndrome Down era propensa, entonces se determinó la responsabilidad de la aseguradora
al haberse verificado que desplegó este trato diferenciado de manera injustificada. Y se le impuso una multa de 45, UITs, y además, como mencioné previamente, se dispuso en este caso en atención al hecho verificado una medida correctiva reparadora consistente en tramitar la solicitud de afiliación de la persona afectada, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bien. Con relación a otro supuesto de discriminación por la condición de una persona con discapacidad, pues tenemos a la resolución 3128-2013, en la cual se verificó la negativa de un proveedor a permitir el ingreso a una feria en perjuicio de una persona que presentaba parálisis cerebral, ¿no? Con relación a este hecho, pues esta persona se encontraba en una silla de ruedas, realizaba determinados movimientos que para el proveedor eran bruscos, y bueno, lo que sostuvo el proveedor es que en atención a la condición de discapacidad que presentaba esta persona, al encontrarse en esta silla y al realizar movimientos que calificaba como bruscos, era un peligro para los demás asistentes, ¿no? Claramente no existía ningún medio probatorio que le permitiera al proveedor considerar que esta persona era un peligro, y por el contrario, de la propia declaración del personal en cuestión, se evidenció claramente esta situación de discriminación. Con lo cual se le sancionó con 51 UITs y se le ordenó abstenerse de incurrir en este tipo de conductas. Bien, siguiendo el análisis de este tipo de situaciones, tenemos también la resolución 854-2014, en la cual una aerolínea condicionó el acceso de 5 personas sordomudas a un vuelo a que estuvieran acompañadas, ¿no? Con relación a este hecho, pues la aerolínea se amparaba en los protocolos impuestos por su propia empresa, pero desconoció que la normativa sobre la materia solo puede exigir o solo se exige un acompañante cuando es evidente que el pasajero no se puede valer por sí mismo o cuando lo recomienda un certificado médico, ¿no? Con lo cual, si bien la aerolínea sostenía que sus protocolos establecían otro tipo de exigencias, esta norma legal no admite en todo caso un pacto en contrario, ¿no? Por ser una norma de orden público, y que contiene además una restricción impuesta expresamente para las aerolíneas. Por tanto, si la aerolínea exigía que una persona con discapacidad viaje con un acompañante, debió en todo caso prever una verificación previa para de alguna manera contrastar, corroborar si esta persona era autosuficiente o en todo caso si tenía un certificado médico que avalara de alguna manera esta indicación, ¿no? De que debía estar acompañada por otra persona. Pero finalmente la aerolínea, por el contrario, de alguna manera al desplegar este trato puso de manifiesto que la discapacidad de las personas sordomudas era un riesgo potencial para el desencadenamiento de cualquier hecho que afectara su seguridad, situación que claramente ponía en evidencia que se desvalorizaba a este tipo de o a las personas, perdón, con esta condición, ¿no? No, además, no sustentó a través de ningún documento, de ningún medio probatorio, que fueran un riesgo, y era más bien razonable exigirle a la aerolínea que implementara mecanismos para personas con discapacidad auditiva, como los consumidores, pero finalmente la aerolínea tampoco demostró contar con estos mecanismos
que facilitaran el acceso y el vuelo y la prestación del servicio en favor de estas personas. Por esa razón, se le impuso una multa de 45 UITs. Siguiente lámina, por favor. Sí. Bien, siguiendo con el análisis de casos en los cuales se verificó discriminación por condición de persona con discapacidad, también tenemos a la resolución 1818-2019, en la cual un centro educativo denegó la matrícula a una menor de edad con una discapacidad cognitiva. En este caso, el centro educativo aducía un presunto carácter agresivo de este estudiante, ¿no? Que bajo su consideración le impedía la matrícula o impedía que la matricularan en esta institución. Sin embargo, la madre de la menor pues proporcionó un informe médico con relación al estado de salud de esta persona, en la cual únicamente se recomendaba terapia física, del lenguaje, y no se daba cuenta de ningún trastorno de la conducta por agresividad, o mucho menos que se haya recomendado o se haya presentado un antecedente, ¿no? Solo se recomendaba terapia física, terapia del lenguaje, y complementar con un tratamiento psicológico, conductual, frente a la discapacidad cognitiva que se presentaba, ¿no? Sin perjuicio de eso, la resolución también fue enfática en señalar que aún de suponer, ¿no?, que se hubiera presentado esta situación de agresividad, esta circunstancia o en este escenario no se podía tampoco impedir el acceso a la educación de una menor, ¿no? Y bueno, en este caso pues se determinó la responsabilidad del proveedor por haber desplegado pues este trato diferenciado injustificado. Se le impuso una multa de 2 UITs y se ordenó la devolución del monto pagado por el consumidor. Esto como medida correctiva reparadora. Y como medida correctiva complementaria se le solicitó al centro educativo capacitar al personal para prestar un servicio educativo inclusivo y atender necesidades especiales de sus alumnos con discapacidad. Bien, siguiente lámina, por favor. Bien, pasando a otro tipo de actos de discriminación. También hemos analizado este tipo de hechos cuando se da por la condición socioeconómica. En ese sentido, en la resolución 1119-2019, se verificó que se desplegó este trato injustificado en perjuicio de una persona indigente al retirarla de una cafetería que se encontraba en un centro comercial, cuando uno de los comensales pues pretendía invitarle un desayuno a esta persona, ¿no? Ahora, el propio restaurante manifestó durante el procedimiento que esta situación se produjo por la propia condición de la persona indigente, ¿no? Esto es que la retiró por la condición que ostentaba, ya que en sus términos expedía olores nauseabundos. Sin embargo, este hecho que ni siquiera fue probado, claramente denotaba el prejuicio evidentemente negativo que regía sobre estas personas indigentes, y además de alguna manera se mantenía esta idea al sostener que por su sola condición de indigencia pues expedían un olor nauseabundo, ¿no?, que
cuando tú escuchas pues la alusión a este término, entiendes que te produce náuseas, que te propicia el vómito, de acuerdo a lo que invocaba pues el proveedor, ¿no? Pero bueno, a través de esta alegación pues no se hizo más que confirmar que se estaba frente a un acto claramente de discriminación por la condición socioeconómica del consumidor, ¿no? Conducta que estaba no solamente prohibida moralmente, sino legal y constitucionalmente, ¿no? Ya que afectaba la dignidad de las personas que históricamente han sido marginadas o excluidas en diversos ámbitos de la sociedad. Ahora, en este caso tenemos una multa de 0,98 que muy probablemente haya sido graduada en primera instancia, ¿no? Que por tanto, al haber estado correctamente graduada, fundamentada, no habría podido ser agravada en la segunda instancia, ¿no? Pero que no impediría de alguna manera que la autoridad pues coloque la reforma en peor, ¿no? Haciendo esta precisión de que debía imponerse pues una multa mayor por la discriminación agravada que se verificó, pero que no se podría empeorar la condición del apelante, ¿no? Y además, como medidas complementarias, se dispuso ordenar la capacitación al personal y colocar un cartel en el establecimiento que indicara que estaba prohibido discriminar a las personas por su condición socioeconómica. Siguiente lámina, por favor. Bien. Con relación a la discriminación por género, existen dos resoluciones, una que hemos tenido sobre la materia o que ha tenido la autoridad sobre la materia, y en las cuales en una de ellas pues se analizó en la 2758-2019, se analizó, se verificó que un restaurante entregaba cartas diferenciadas para hombres y mujeres sin justificación, solo las destinadas a los hombres tenían precios, ¿no? Entonces, este trato diferenciado que se advirtió estaba apoyado de alguna manera en la idea que se sostiene, o en esta generalización que se hace de las personas en base a su sexo, ¿no? Que en este caso limita, o se advirtió, se concluyó que limitaba los derechos de las mujeres, ya que por ser mujer no podían contar con la información sobre los precios de los productos, ¿no? Basándose en una presunción generalizada y equivocada que en una celebración entre parejas la mujer siempre es la invitada y nunca va a pagar el costo del consumo, ¿no? Así que bajo esa lógica no era relevante darle la información a ella sobre los precios de los alimentos o de los platos que se ofrecían, ¿no? Entonces se impuso una multa de 50 UITs y se dictaminó como medida correctiva entregar cartas iguales a mujeres y hombres y capacitar al personal, además de colocar un cartel. Asimismo, en esta misma o bajo este mismo análisis de discriminación por género está la resolución 1121-2020, en la cual, siguiente lámina por favor, en la cual se verificó que una entidad financiera se negó a brindar atención preferencial al padre de un menor de edad por su condición de hombre, ¿no? En este caso, el padre de familia fue a realizar una operación a la entidad financiera y quiso, pues, acceder a la atención preferencial en tanto contaba o se encontraba con su niño en brazos, pero la entidad financiera alegó que esta atención prevista legalmente solamente era ofrecida o era
para mujeres, para madres, y no para un padre, ¿no? Cuando la atención preferencial está basada en el ámbito de protección a los niños y niñas, independientemente de quién los acompañe, ya sea por su padre, por su madre o por algún familiar o apoderado, ¿no? Y bueno, bajo esa premisa, pues también se determinó este trato diferenciado, se halló la responsabilidad en la entidad financiera y se le sancionó con una multa de 30 UITs y se dictaminó como medidas correctivas capacitar a su personal y colocar el cartel de prohibición de la discriminación en el consumo. Siguiente lámina, por favor. Como otro tipo de actos de discriminación verificada, tenemos la discriminación por no encajar en la definición tradicional de familia, ¿no? Y en ese sentido, en la resolución 1692-2015, se corroboró una negativa a considerar dentro del primer grupo de orden de prioridad en el proceso de admisión a una menor que ya tenía un hermano estudiando, solo porque no eran hermanos de padre y madre, ¿no? Y pues sobre este punto el colegio efectuó una distinción entre los postulantes que pertenecían a una familia llamada entre comillas tradicional y a los que pertenecían a una familia también entre comillas denominada reconstituida, ¿no? Pese a que el Tribunal Constitucional ha sido claro al sostener que esta distinción entre este tipo de concepciones que se tiene sobre la familia es arbitraria y contradice los postulados constitucionales que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la familia en general. En ese sentido, se le sancionó a este centro educativo con una multa de 10 UITs. Se le ordenó además colocar un cartel sobre la prohibición en el consumo y además, como medida correctiva interesante para este tipo de casos, se dispuso que el centro educativo modificara su reglamento interno para que estas situaciones no se volvieran a presentar. Bien, en la misma línea tenemos la resolución 2717-2019 que permitió corroborar que un centro educativo no permitió la participación de un alumno en la actuación del Día del Padre en compañía de su abuelo, ¿no? Y en esta resolución, pues al haberse advertido esta situación, se indicó claramente que el Estado, como los particulares, pues están llamados a proteger a la familia, ¿no? Una familia que puede ser entendida de diversas maneras, bajo diversas perspectivas, más allá de un concepto de familia tradicional, nuclear, ¿no? Sustento que además está contenido en una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por esa razón se le sancionó al proveedor con una multa de 25 UITs, se dispuso devolver el dinero, capacitar a su personal y colocar un cartel. Bien, siguiente lámina por favor. Ahora vamos a hablar de la discriminación por orientación sexual y para este tipo de casos pues tenemos la resolución 3255-2015 en la que se verificó que personal de seguridad de un centro comercial solicitó a una pareja homosexual que se retiren del establecimiento debido a las manifestaciones y afecto que estas personas, en los términos del proveedor, pues estaban desplegando. Sin embargo, de la verificación del caso, pues no se demostró la existencia de causas objetivas y justificadas para desincentivar la permanencia de los denunciantes en su centro comercial, ya que no se acreditó la existencia
de estos supuestos actos que el proveedor sostenía que afectaban el pudor y en que invocaba el proveedor que habían incurrido los denunciantes, ¿no? Y que se habían presentado además ante los reclamos de los padres de familia y la presencia de otros niños en el lugar. Por ese motivo, pues se sancionó al centro comercial con una multa de 8 UITs y se dispuso a capacitar al personal y colocar carteles. En la misma línea, siguiente lámina, en la misma línea, en la resolución 1571-2021, también se verificó que personal de servicio de una empresa de transporte terrestre amenazó con bajar del bus a una pareja homosexual por sus manifestaciones de afecto, ¿no? Ahora, en defensa lo que sostenía el proveedor era que su terramoso había invocado muestras de afecto exacerbadas entre los denunciantes, pero de la verificación de los videos y de una revisión integral de los medios probatorios, no se advertía ningún indicio o referencia acerca de esta presunta conducta, ¿no? Ni mucho menos molestias en general, ¿no? Por eso, pues, de alguna manera se concluyó que las personas por su orientación sexual, respecto de las personas que tienen una orientación sexual, se debe promover más bien el respeto, la defensa de sus derechos. Así que por esa razón se declaró la responsabilidad de la empresa de transporte terrestre. Y con relación a la sanción, pues se determinó la nulidad de la graduación de este punto para que la autoridad de primera instancia pues impusiera una multa mayor que correspondía al tipo de discriminación agravada que correspondía a la conducta infractora, ¿no? Y además se capacitó al personal, se dispuso a capacitar al personal y ofrecer las disculpas públicas, además de implementar un cartel. Bien, siguiente lámina, por favor. Seguidamente, con relación a la discriminación por identidad de género, tenemos a la resolución 77-2022, y en la cual un establecimiento, se verificó que un establecimiento comercial, un supermercado, negó el ingreso de una mujer transgénero durante la pandemia, solicitándole la presentación de su DNI. Bien, pues en este caso el proveedor solicitó la presentación de un DNI que bajo la consideración del personal de seguridad del supermercado debía coincidir con la imagen que tenía esta mujer transgénero, ¿no? Y al no coincidir, pues le impidió el ingreso, cuando la norma sobre la materia no establecía nada al respecto, ¿no? Por eso también se determinó la responsabilidad por imponer cargas que la norma no disponía, más aún cuando nos encontrábamos en el contexto de la pandemia, y fue en ese escenario en el que esta mujer transgénero se acercó al establecimiento, ¿no? Y bueno, como medidas correctivas se dispuso a capacitar al personal, implementar el cartel, enviar una carta con las disculpas, y con relación a la sanción, tal como mencioné en el caso anterior, se declaró la nulidad para que la primera instancia pues imponga una multa mayor a la que correspondía a la conducta infractora, teniendo en cuenta que estábamos ante un caso de discriminación agravada, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bien, también en el marco del análisis de este tipo de discriminación tenemos a la resolución 735-2022, y en la que se verificó que un establecimiento comercial negó el ingreso de una mujer transgénero al baño de mujeres sin una justificación objetiva, ¿no?
En este caso se advirtió que la mujer transgénero estuvo haciendo uso regular de los servicios higiénicos de mujeres sin haber tenido ningún inconveniente, reclamo, incidencia, ¿no? Sin embargo, de un momento para otro, pues se vio impedida de acceder y la proveedora alegó que había recibido reclamos y quejas de parte de mujeres, pero nunca sustentó esta situación. Tampoco se demostró que esta persona era un peligro o era un riesgo para otras personas. Por el contrario, se advirtió que ella sí corría el riesgo al ser derivada al baño de hombres o de alguna manera se afectaba su dignidad al ser dirigida o conducida al baño de discapacitados, ¿no? Con lo cual, en tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido claramente el respeto a las personas de acuerdo a su identidad de género, se consideró determinar la responsabilidad del proveedor. Y se le impuso una multa de 50 UITs, disponiendo como medida correctiva capacitar a su personal y colocar un cartel de discriminación, de prohibida la discriminación en el consumo, ¿no? Bien, siguiente lámina, por favor. Y con relación a la discriminación por nacionalidad, pues tenemos bajo comentario la resolución 1776-2021, en la cual se advirtió que se perjudicó a una consumidora por su nacionalidad venezolana al momento de aplicar mecanismos de seguridad en un establecimiento comercial, ¿no? En este caso, apenas se verificó que la persona pretendió acceder o ingresó al establecimiento comercial, pues se le solicitó levantarse la falda, el vestido con el que contaba sin mayor explicación, y pues en defensa el proveedor no implementó, no desplegó ninguna justificación para este tipo de hechos, ¿no? Con lo cual se le sancionó con una multa de 50 UITs, se dispuso abstenerse de incurrir en estas prácticas discriminatorias en las intervenciones en sus establecimientos comerciales en atención al origen o la procedencia de los consumidores sin que medien razones objetivas. Y finalmente, también, siguiente lámina por favor, con relación a la discriminación por edad, pues tenemos a la resolución 2025-2019, en la cual se demostró que una entidad financiera ofrecía productos y servicios financieros de forma injustificada y exclusiva en función de la edad de los consumidores, ¿no? Sin presentar ningún medio probatorio, alguna estadística o algo para justificar este accionar. Por tanto, también se sancionó al proveedor con una multa de 50 UITs, se le ordenó capacitar al personal, además de colocar un cartel en su establecimiento comercial. En ese sentido, siguiente lámina, por favor. ¿Qué hace Indecopi además de determinar la responsabilidad de este tipo de proveedores ante este tipo de sucesos, ¿no? Pues realiza una publicación de todas las resoluciones en la página web del Indecopi para, de alguna manera, que toda la sociedad tome conocimiento de este tipo de pronunciamientos, además de comunicar en su portal institucional notas de prensa o realizar publicaciones en sus redes, ¿no? En su Facebook e Instagram, dando a conocer las decisiones que se adoptaron con relación a la verificación de este tipo de conductas, ¿no? Esto con una también finalidad educativa para que todos los consumidores, proveedores, tomen conocimiento de este tipo de hechos y de las sanciones como medidas correctivas que se disponen al respecto, ¿no? Asimismo, Indecopi, al integrar la Comisión Nacional contra la Discriminación, que es la CONACOT, y de la cual forma parte desde el 2019, y que es un órgano multisectorial
presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También tiene un compromiso de remitir informes periódicos sobre los casos de discriminación que se presenten. Y bueno, informar todo lo relativo a ello, ¿no? Además, Indecopi también actúa de oficio, dada su trascendencia y su impacto en la sociedad, y realiza supervisiones inopinadas a nivel nacional, ¿no? Para verificar si efectivamente este tipo de conductas se mantienen en determinados sectores o con relación a los mismos proveedores que fueron sancionados, ¿no? Y con relación a un tipo de discriminación en sí, también Indecopi hace unos meses atrás ha implementado una guía para promover buenas prácticas en las empresas y erradicar la discriminación por identidad de género y orientación sexual en atención a una decisión judicial en la que la autoridad jurisdiccional pues le indicó a Indecopi que debía de alguna manera desarrollar un documento de esta índole para evitar que estas situaciones se presenten en las relaciones de consumo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Y como reflexiones finales con relación a este tipo de hechos, pues tenemos que ser conscientes de que la discriminación es un problema latente en nuestra sociedad. Pero finalmente tenemos consumidores que cada día se encuentran más informados de sus derechos y que tienen todas las posibilidades de hacer uso a través de los mecanismos que Indecopi tiene a su disposición para formular sus reclamos o presentar sus denuncias administrativas. Aun cuando el camino todavía no está allanado por completo, igual la autoridad continúa con su compromiso de seguir verificando este tipo de hechos, ¿no? En la misma línea hay una línea jurisprudencial de la SPC que claramente protege a los consumidores contra la desigualdad en el consumo y que de alguna manera permite dar un mensaje a toda la sociedad, no solamente a los proveedores sancionados, sino a todos los consumidores, convirtiéndose incluso en un incentivo para otras instituciones del Estado para avanzar en la misma línea de la protección a los derechos fundamentales de las personas, tales como la igualdad y no discriminación. Esta línea jurisprudencial también permite que a través de las medidas correctivas complementarias se eduque a todos los consumidores, proveedores, y además, pues a través de las sanciones también tengan un efecto disuasivo para que estos hechos no se vuelvan a presentar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Veo que han hecho bastantes preguntas. Te las hice alcanzar a través de nuestra mensajería. Si puedes responderlo, por favor. A ver. Sí. Bien, la leo y procedo a emitir mis comentarios, ¿no? A ver, pregunta 1. Si una persona presenta dichos respecto a la expulsión de un alumno de un colegio por motivos de nacionalidad, ¿de qué forma o qué se le podría pedir al denunciante para acreditar dicha discriminación? Ello tomando en consideración que cuando ocurren estos casos, no es muy común tener a la mano un celular para captar inmediatamente los comentarios o frases discriminatorias. Bien, en este tipo de casos, si bien es cierto que... permítanme un segundo, por favor. Bien,
si bien es cierto que la autoridad considera el análisis o la construcción de indicios en base a videos, audios, también se puede dejar evidencia a través de reclamos formulados en el centro educativo, que de alguna manera incluso podrían verse reforzados con las respuestas que haga el centro educativo con relación a la incidencia, ¿no? Podría ser que efectivamente esta situación se presente también de parte de otros padres de familia, etcétera, ¿no? O sea, no solamente es el material contenido en videos o en audios, el que de alguna manera te podría denotar este tipo de hechos, sino que también se pueden realizar constataciones policiales, reclamos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la base legal de la reserva del derecho de admisión en el consumo? Este es un tipo de conducta vinculada a temas educativos, ¿no? En todo caso, permíteme obtener la información para poder abordar mejor la respuesta a este tipo de consultas y se la hago llegar a Jesús para que él te la pueda alcanzar, ¿no? ¿Qué evidencias podrían presentar para respaldar un argumento de discriminación en el consumo? Como videos, documentos o testimonios de testigos. ¿Qué evidencias podrían presentarse para respaldar un argumento de discriminación en el consumo? ¿Te refieres a si es suficiente con videos, documentos o testimonios de testigos? O sea, sí, o sea, todo lo que deje rastro de este presunto trato diferenciado, ¿no? Todo lo que permita de alguna manera que la autoridad pueda advertir que efectivamente esta situación se podría haber producido y si esto haya justificación o no, ¿no? Podrías presentar videos, como podrías presentar reclamos, constataciones policiales, testimonios tal vez de otras personas afectadas. Mucho también importa o forma parte del análisis cómo el proveedor se defiende con relación a estas presuntas atribuciones, ¿no? En muchos casos puede pasar que el proveedor los reconoce o no dice nada, etcétera, y esto un poco marca la pauta para el análisis, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con el cambio de criterio de la sala que establece la diferencia entre discriminación y trato diferenciado ilícito, según se describe, en el manual elaborado por el INDECOPI? El cambio de criterio marca la pauta, no sé si por ahí va la consulta, en todo caso, si no, me haces la repregunta, en el sentido de que ya no se analiza de manera diferenciada dos hechos independientes, ¿no? Todos estos hechos, o sea, toda situación de trato diferenciado ilícito y toda situación de discriminación basándose en condiciones de comunidades vulnerables o históricamente discriminadas, se ve como un único hecho vinculado a la infracción a la discriminación, ¿no? Entonces, yo considero que, o sea, esa es mi particular opinión, esta no es una, una una interpretación del colegiado o a nombre del tribunal, ¿no? Pero yo considero que es correcto analizar este tipo de hechos como una única conducta que tiene que ver con una infracción al deber de respetar la igualdad y la no discriminación de las personas, con lo cual coincido con el criterio vigente. El requerimiento de una cuota adicional para niños con discapacidad en ciertos colegios constituye un acto de discriminación. Efectivamente, un niño con una discapacidad o que reporte alguna condición diferenciada no debería, o a esta persona no se le debería exigir importes adicionales, salvo que estos importes estén justificados, ¿no? Pero si está este niño con alguna discapacidad, pues recibe la misma recibe o se le imparte la misma educación que a otros menores, entonces no, preliminarmente no se podría
considerar que se le tiene que exigir un monto adicional, ¿no? De hecho, recuerdo un caso en el cual a una menor con síndrome Down se le exigió contar con un personal auxiliar adicional, dada su condición. Lo cual no es exigible porque, por el contrario, la norma actual vigente educativa le impone a los centros educativos implementar mecanismos para desplegar una educación inclusiva a favor de todos los niños. Ahora, ¿qué acciones podría tomar en respuesta a esta situación? Pues podría formular, primero dejar constancia de que efectivamente se le está requiriendo, presentar los correos o los requerimientos para cumplir con el pago de estos conceptos, formular un reclamo y en todo caso, además de formular un reclamo en contra de la institución, formular su reclamo en el INDECOPI o en todo caso interponer su denuncia administrativa, ¿no? Es considerado discriminación el otorgar un trato preferencial en la contratación de indígenas en la comunidad donde opera la empresa. O sea, se refiere a que se estaría otorgando una contratación preferente por su condición de indígenas. O sea, generalmente lo previsto en el artículo 41 está basado en otro tipo de supuestos. No vería, o sea, no entendería mucho de qué va la discriminación o el presunto trato diferenciado ilícito para este tipo de hechos, ¿no? Estamos aquí en el marco del análisis de trato diferenciados ilícitos, más no de tratos preferentes, ¿no? Pero si me pudiera, a ver, dice, la atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga, ¿no? Evidentemente yo tengo que desplegar un trato diferente en favor de determinadas personas que ostentan ciertas condiciones, ¿no? Pero no entiendo muy bien por qué esto podría ser un acto de discriminación. Si me pudiera reformular la pregunta, con gusto se la respondería. Pregunta 7. ¿Sería considerada discriminación o un trato diferenciado justificado si un restaurante u hotel de ascendencia afroamericana se niega a contratar personas de distinto color de piel? Bueno, esto no sería o no se daría en el marco de una relación de consumo, ¿no? Entiendo que aquí va por un tema de si el empleador puede incorporar a su personal personas con otro color de piel, ¿no? Esto sería más bien en el análisis de una relación, o sea, de si está permitido que un empleador pues restrinja de esta manera, ¿no? No es parte de una relación de consumo, ¿no? Pregunta 8. ¿Un establecimiento de servicio público está obligado a exhibir un cartel en contra de la discriminación o solo debe hacerlo si recibe una sanción? No, en este caso, claro, los establecimientos tienen que contar con estos avisos expresos que de alguna manera le permitan conocer a los usuarios la no discriminación en el consumo, ¿no? Pero no hay una norma como tal que los obligue a contar o no con este aviso, ¿no? En el caso de un estudiante gay que se identifica con un nombre femenino y o sea, te refieres a una persona transexual, transgénero, en el caso de un estudiante gay o una persona que tiene una orientación diferente. En el caso de un estudiante gay que se identifica con un nombre femenino y se le niega información o acceso a sus exámenes a través de Zoom debido a su negativa de cambiar su nombre de correo electrónico por su nombre real. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Bueno, como mencionamos en la exposición, si una persona transgénero se identifica como hombre o como mujer diferente al sexo que ostenta, debe ser respetada de acuerdo a la identidad con la cual se reconoce, ¿no? Tal cual como ocurrió en el caso de la mujer transgénero que no pudo acceder al baño de mujeres, ¿no? A pesar de que era una mujer transgénero. Entonces, si existe aquí alguna restricción para que esta persona transgénero pues no sea identificada de acuerdo a la identidad que ostenta, que asume, entonces también podría estarse, en todo caso incondicional, configurando un presunto acto de discriminación, ¿no? Pregunta 10. ¿Qué ocurre en el caso de los establecimientos que exhiben un letrero que indica reserva el derecho de admisión? Como les dije, existen supuestos de reserva de admisión justificados, ¿no? Por ejemplo, que afecte a la seguridad, salud o tranquilidad de los otros consumidores, de los otros usuarios. Pero si no existe una justificación para realizar esta reserva en el derecho de admisión, o por ejemplo, ¿no? que el aforo ya se haya superado, etcétera, ¿no? Pero si no existe una justificación de esta índole, y existe más bien una exclusión en base a alguna condición que tenga la persona que quiere acceder, entonces se podría estar vulnerando la ley, ¿no? Siempre el trato diferenciado, para no ser discriminación, tiene que estar justificado, ser razonable, ¿no? Tal como lo establece el código, ¿no? Que el proveedor podría, de alguna manera, verse justificado que no haya incurrido en este tipo de tratos por seguridad, salud, tranquilidad, ¿no? Pregunta 11, ¿se puede considerar discriminación en el caso de personas vegetarianas o veganas que visitan un restaurante X y descubren que en el menú solo se ofrecen productos de origen animal, teniendo en cuenta que estas empresas tienen la libertad de decidir qué tipo de productos o servicios ofrecen? Bueno, en este caso consideraría que si el establecimiento comercial no está realizando o no está desplegando un trato discriminatorio en perjuicio de las personas, pues no podríamos considerar que se evidencia un trato diferenciado injustificado, ¿no? Sí. Pregunta 2. ¿La emisión de una disculpa pública exime del pago de sanciones o multas en UITs? No. Una medida correctiva es una medida que se impone ya sea para evitar que las situaciones se produzcan en el futuro o reponer de alguna manera una situación anterior a la comisión de la infracción. Punto distinto a las sanciones administrativas que se imponen, ¿no? En atención a la verificación de la conducta. Sí, me parece que Hola Nina, sí. esos creo que fueron todas las preguntas que hicieron nuestros participantes. Este, Quisiera saber si quieres dar unas palabras finales para ellos. No, muchas gracias a todos por sus consultas, muy agradecida por abordar también las dudas o inquietudes que puedan surgir. Me parece que hay una que no pude contestar, que te la voy a facilitar también para que la respuesta se la puedas hacer llegar a la persona que la formuló, ¿no? Está bien, la persona que está pendiente de su consulta o lo que desean, pueden escribir a la escuela, arroba y escuela indecopi.edu. A nosotros nos pueden escribir y nosotros le hacemos llegar a la ponente Nina, ¿sí? Le repito, el correo es escuela@indecopi.gov.pe. Ahí nos pueden hacer llegar sus consultas. Vamos a hacer el cierre. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la ponente del día de hoy
por su excelente exposición y a todos los participantes por su asistencia y su activa participación en esta videoconferencia. Además, nos gustaría invitarlos a completar una breve encuesta de calidad que la pueden encontrar en el chat del Zoom para ayudarnos a mejorar nuestras ofertas académicas. Así también queremos recordarles que pueden visitarnos en nuestra página web, la cual es www.escuela-indecopi.edu.pe, para que ustedes se puedan mantener al día con las últimas novedades en cuanto a nuestras ofertas académicas. Con esto concluimos la videoconferencia del día de hoy. Les deseamos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Para los participantes que están solicitando información sobre sus certificados de asistencia, el- les, les menciono que los certificados son entregados a las personas que cumplen los requisitos según el reglamento, que es cumplir con estar durante toda la videoconferencia el día de hoy y haberse registrado correctamente y escribir bien sus correos. Eso sería todo. Los PPT y y los materiales extras los vamos a enviar a través de su correo a todos los participantes que han asistido. Muchas gracias. Buenas tardes.